Hola amigos de Guatespantos, este video no es una investigación, pero es algo especial que queremos hacer. En este video nos acompaña Gustavo, mi novia Alejandra, para los que no me conocen soy Gilberto. Estamos en fechas de Semana Santa y en Guatemala hay mucha tradición oral de leyendas, así que les queremos hacer este especial de algunas historias, algunas leyendas que son de estas fechas de Semana Santa. Gustavo sabe muchas historias de iglesias. Gustavo es el que las va a narrar porque sabe bastante de las historias. Nos encontramos en el Cementerio General de Guatemala, donde comienza la primera leyenda, ¿verdad, Gustavo? La dinámica del video de este día, como bien dice Gilberto, no es específicamente a las investigaciones que pues los hemos tenido acostumbrados a ustedes. Hemos decidido hacer un recorrido por varias iglesias que cada una de ellas tiene leyendas bien interesantes. Decidimos empezar en este lugar. Nos encontramos en el interior del Cementerio General, porque de este lugar parte una de las leyendas que vamos a irles compartiendo en el curso del video, y más o menos como ejemplificar lo que sucedió con la primer leyenda que les vamos a compartir. Por eso decidimos empezar aquí en el cementerio y terminarlo en una de las iglesias que vamos a hacer el recorrido. Bueno, la verdad yo estoy bastante emocionada porque las leyendas que va a narrar Gustavo, hay muchas que yo no conozco y la verdad es que estoy emocionada por saber los detalles, ¿verdad? Es algo que de verdad les va a encantar. El plus de este video es que vamos a ir a los lugares donde están las historias. Entonces acompáñenos en este recorrido de leyendas de Guatemala para Semana Santa. Espero les guste y si les gustó no olviden dejar su like. Comencemos. Antes de empezar este recorrido tan especial en este lugar, queremos ofrecerles una pequeña disculpa, ya que pues en lo que vamos a ir haciendo decidimos hacer las tomas, las grabaciones con teléfonos celulares, porque pues nos encontramos en zona 1 y zona 1 pues para los que viven acá en Guatemala sabrán que es un poquito difícil en relación a pues situaciones que se dan de ladrones, y pues quisimos hacerlo de una manera más discreta, y pues también en los lugares en los que vamos a ir son lugares de alto respeto para los católicos, entonces quisimos hacerlo de una forma más discreta, más tranquila. La leyenda de la Dama de los 7 Sagrarios comienza aquí en este lugar, en el Cementerio General. No concretamente aquí en el interior, pero sí en el paredón exterior del cementerio. La leyenda empieza aproximadamente a contarse como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual dice la historia que había una mujer vestida de negro que estaba en la parte de afuera del cementerio. Cerca del cementerio había un taxista que venía conduciendo, haciendo sus rondas nocturnas. Al momento que el taxista se acerca a la puerta principal del cementerio, nota que está una dama vestida de negro y que le hace la parada. Al momento de que le hace la parada, ella se asoma y le dice: señor, muy buenas noches. Fíjese que lo que yo necesito es que me haga una carrera, pero es una carrera distinta, diferente. Lo que yo necesito es que, ya que hoy es Jueves Santo, usted me haga el favor de llevarme a 7 iglesias. Para entrarles un poco en el contexto de los que no conocen eso, los sagrarios son altares que se hacen en las iglesias católicas en Jueves Santo para que las personas que lleguen vean un pequeño altar en el cual se conmemora
el lavatorio de pies que habla la Biblia cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, y que ya es como la antesala a la última cena que está por vivir Jesús antes de ya empezar su recorrido de crucifixión. Entonces, en la tradición guatemalteca, los católicos tenían la costumbre, la verdad, ignoro si todavía se sigue haciendo, pero se tenía la costumbre de que uno hacía el recorrido, escogía uno 7 iglesias y las pasaba a pie, y en cada una de las iglesias pues se hacía una oración, una reverencia, y después se iba caminando hacia la otra iglesia. Era una tradición muy fuerte aquí en Guatemala. Pues resulta de que esta mujer misteriosa le dice al taxista: yo necesito que me lleve a hacer el recorrido de los 7 sagrarios. El taxista accede, sube a la dama a la parte trasera del vehículo y hacen todo el recorrido. Van a distintas iglesias que están cerca de este lugar, hacen el recorrido y después del 7º regresan nuevamente aquí al paredón del cementerio. La mujer le dice que no tiene dinero en efectivo para pagarle en ese momento, pero se quita una cadena y se la entrega al taxista y le dice: necesito por favor que tome esta cadena como garantía del pago. Esta cadena usted la va a entregar y le entrega un papel a esta dirección, y cuando usted vaya a esta dirección y entregue esta cadena, le van a entregar a usted el dinero de la carrera que acabamos de hacer. Está bien, dice el taxista, pues tomó la cadena, tomó el papel y se retiró. Al día siguiente, el taxista llegó a la dirección que estaba escrito en el papel. Le abrió una señora, y al momento de que la señora le abre, le dice el taxista: señora, muy buen día. Yo me presento acá porque una dama muy bonita me pidió una carrera anoche y me dijo de que me podía presentar acá para que me pudieran hacer el pago de la carrera. Ella me dejó esta cadena en garantía y me dio el papel con esta dirección para que yo pudiera venir a pedir el pago de la carrera. La señora dice que cuando ve la cadena se quedó totalmente petrificada y se llenó de escalofríos, y tomó la cadena y, volviendo a tratar de hablar otra vez, le dice el taxista: ¿quién le dio esto? Y él le dice: pues la muchacha a la que yo le di la vuelta por los 7 sagrarios. Y la señora le dice: caballero, le dice, esta cadena que usted me está dando, esta cadena pertenecía a mi hija, y el día de hoy está cumpliendo 9 días de haber fallecido. Precisamente hoy vamos a finalizar el rezo de sus 9 días, y esta cadena que usted me está dando es la cadena con la que la enterramos. Entonces ella toma la cadena, entra, y cuando sale, todavía en el shock que tenía de lo que había recibido, le paga la carrera al taxista. Dice la leyenda de que el taxista, cuando recibió eso y escuchó lo que la señora le dijo, quedó tan traumado que nunca más volvió a trabajar como taxista, y menos de noche. Qué interesante. Igual aquí hay un montón de anécdotas más del cementerio, pero solo esta vamos a contar por el momento porque es referente a Semana Santa. Si ustedes ya la habían escuchado, por favor dejen en los comentarios. Ahorita, ¿a dónde vamos, Gustavo? Ahorita vamos a ir a la iglesia de la Recolección. La iglesia de la Recolección, se las voy a mostrar, es una iglesia súper interesante, y la leyenda que tiene pegada tanto a la iglesia como al barrio es sumamente interesante. Gustavo, en esta iglesia también cuentan otras historias. Sí, nosotros ahorita nos encontramos en la iglesia de la Recolección, siempre igual aquí en la zona 1. La iglesia de la Recolección pues tiene una conexión bien especial con el barrio.
El barrio también se llama Barrio de la Recolección. Y pues siguiendo con las leyendas que hemos estado hablando, aquí hay una leyenda muy famosa, muy conocida, que se llama Los Penitentes de la Recolección. Esta leyenda no es pues concretamente con la iglesia o con alguna de sus imágenes como en las otras de las que hemos hablado, pero conecta mucho a la iglesia con el barrio por el hecho de que la iglesia a veces tiene actividades en las que los miembros que están acá en la hermandad que está en esta iglesia utilizan túnicas y capuchones que son muy parecidos a como la gente describía y sigue describiendo en esta leyenda de cómo era la vestimenta que utilizaban los penitentes de la recolección. Entonces, yo la verdad no conocía esta iglesia, es antigua, ¿verdad? ¿De qué año es más o menos, Gustavo? La iglesia en su construcción es más o menos a finales del siglo XVII y históricamente acá en la época de la Reforma Liberal, cuando se dieron las expropiaciones de los terrenos, funcionó la escuela politécnica por muchos años. De hecho, en la parte que está allá hay un como cubo que tiene el escudo de la escuela politécnica rememorando esos tiempos. Están como remodelando, ¿verdad? Sí, están haciendo una restauración de todo el templo. Esto que ustedes ven acá, esto se le llama la Capilla de las Ánimas. Hablando ya concretamente de la leyenda de los penitentes de la recolección, los penitentes de la recolección empiezan con que ellos, de hecho, salen el primer viernes de cada mes. Esa era una de las cosas que siempre decían las abuelas en ese entonces. Lo que pasó en ese entonces, bueno, la leyenda es así. Estaban unas señoras aquí en el barrio La Recolección, estaban pues comprando pan y las cosas del desayuno del día y mencionaban que ya se estaba acercando el primer viernes del mes y por ende iban a aparecer nuevamente los penitentes de la recolección. Una de las señoras, pues escuchando esa historia de los penitentes de la recolección, regresa nuevamente a su casa. Ella tenía un hijo de nombre Mario. Mario era una persona que trabajaba en el interior de la República. Dice la leyenda que él trabajaba en Escuintla, en Ingenios, y que cada principio de mes llegaba a su casa. Entonces ese día llegó Mario a la casa de la mamá y la mamá pues estaba como un poco nerviosa, un poco pensativa. Mario le pregunta qué era lo que tenía y ella le menciona de que pues las señoras de las otras casas en la panadería habían hablado sobre los penitentes de la recolección que iban a salir el próximo viernes, ya el primero del mes. Mario, un poco escéptico, le dice: yo no creo absolutamente en eso. De hecho, mamá, le dijo, le voy a demostrar a usted que no pasa absolutamente nada de eso. Entonces Mario viene y le dice: ese viernes yo voy a esperar hasta las 12, que es la hora que salen, 12 de la medianoche o las 0 horas, voy a esperar a que ellos estén y yo le voy a demostrar que no existe nada de eso. Entonces Mario, queriendo probar su valentía, lo hizo de esa manera. Estuvo tomando café toda la noche y cuando llegaron las 0 horas, él viene y sale de su casa. Al momento de salir dice que mira para todos lados y no mira absolutamente nada. Pero cuando ya estaba para regresarse al interior de su casa, empieza a escuchar sonido de pasos, pero los pasos, dice la leyenda, que son como pasos como arrastrados, y empieza a ver que viene dos filas de personas
que la leyenda las describe que iban utilizando una túnica negra y que iban con el rostro cubierto, con una capucha, dice, era larga, y que en sus manos llevaban cirios. Los cirios son como unas velas, pero son un poco más grandes, más o menos así. Ellos llevaban los cirios. Dice Mario que él escuchó, dice que Mario escuchó pues algo no conocido para él. Y la leyenda dice que iban rezando una oración en latín. Mario se queda petrificado al ver esa procesión pasar. Y cuando llega al final, la última persona que iba se sale de la fila, se encuentra con Mario y le dice, toma, le dice, y le entrega el cirio. Esto me lo tienes que entregar a mí el próximo viernes que volvamos a pasar. Mario se queda petrificado y cuando termina la última fila de los monjes, pues al día siguiente, cuando vuelve a salir la señora a comprar pan, se da cuenta que su hijo está afuera tirado y pide ayuda a la gente, a los vecinos. Y pues Mario todo ese mes pasó con fiebre, pasó enfermo, pasó mal, pasó como muy distraído. Pero ese día que sucedió eso, las señoras que se juntaron nuevamente en la panadería le dijeron a la mamá de Mario, mírele, a su hijo lo que le pasó fue que se encontró a los penitentes de la recolección, le dijo. Mire, ahí tenga mucho cuidado y evite que Mario vaya a salir nuevamente ese próximo viernes. Una de las cosas peculiares es que lo que tenía Mario en las manos ya no era un cirio, sino que era un hueso de tipo fémur, un hueso humano. Ese hueso pasó con Mario todo ese mes y pues primos y amigos de Mario se quedaron en la casa de Mario el próximo viernes de ese mes y le dijeron a la mamá de Mario, mire, nosotros lo vamos a proteger a él, lo vamos a cuidar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar juntamente con él toda la noche y vamos a evitar que él vuelva a salir en la madrugada. Empezaron a tomar café, platicaban con él, pero Mario seguía distante, seguía ido, como dicen las abuelas. El punto es que todos se durmieron y nadie se dio cuenta de la hora que era. Cuando uno de los que estaba dormido despertó y se dio cuenta que ya eran las 12 de la medianoche o las 0 horas y que Mario ya no estaba dentro de la casa. Entonces él se levanta pues todo preocupado y se pone a la ventana de la casa y cuando mira la ventana de la casa se da cuenta de que Mario está afuera con el hueso y se da cuenta de la procesión de monjes que vienen caminando y se vuelve a salir otra vez el último de la fila a hablar con Mario y le dice, vengo a recoger lo que te entregué el viernes pasado. Mario oído viene y le entrega el hueso y al momento que le entrega el hueso le dice el monje, esto no fue lo que yo te di. Y en castigo por no haberme dado lo que yo te di a guardar, tu condena será que pasarás con nosotros a formar las filas y purgarás con nosotros para siempre. Y entonces la persona que estaba dentro en la ventana viendo empezó a darse cuenta que a Mario le estaban poniendo la túnica y le estaban poniendo la capucha. Cuando se levantó y le dijo a todos, levántense porque Mario está afuera, y cuando salieron corriendo y abrieron la puerta y vieron, ya no vieron absolutamente nada. Las abuelas dicen que los penitentes de la recolección se ganaron a Mario. Y esa es básicamente la historia de los penitentes de la recolección, que muchos la cuentan con otro nombre, le dan otro nombre a la mamá, y que no es la mamá sino una tía, y que no es una tía, una abuela, pero básicamente esa es la leyenda que tanto ha hecho famoso a este barrio y a esta iglesia. Y de esa manera es que los conecta con la vestimenta, ya que aquí en las actividades que tienen las iglesias precisamente para Semana Santa es de que utilizan el atuendo que utilizaban los penitentes de la recolección. Si ustedes viven por aquí y han escuchado algo de los penitentes, dejen en los comentarios. Muy interesante la historia. Vamos a seguir contando más historias de Semana Santa. Si ustedes han escuchado alguna, por favor dejen en los comentarios. Continuamos.
Aquí hay otra leyenda, ¿verdad, Gustavo? Que también la contamos en cuando fuimos a investigar la bajada de las cañas. Sí, cabal, para quienes no han visto esa investigación, vamos a dejar el link aquí abajo del video. Cuando fuimos a hacer la vuelta de las cañas, aprovechamos a dar una vuelta en Antigua, ¿verdad? Para ver edificios y iglesias antiguas. Y en el Calvario, en el Antigua, ahí conté yo esta leyenda. La leyenda es de que el hermano Pedro se encontraba a los pies de esta imagen que ustedes miran al fondo, o la que ven acá también, que es la misma. Él antes era un Cristo crucificado. Entonces dice que la leyenda que el hermano Pedro, él estaba orando a los pies de esta imagen cuando escuchó que la imagen le habló, y cuando él alzó la vista, dice que la imagen le dijo: Pedro, ya no quiero ser más un Cristo crucificado, sino que quiero descansar en el coro de las Catalinas, bajo el coro de las Catalinas. Entonces dice que al momento de que el hermano Pedro se paró, la imagen se le vino encima. Entonces él viene y se pone la imagen en la espalda y empieza a caminar con ella, llevándosela hacia la rectoría de Santa Catalina, que también pues estaba en la Antigua. Las monjas de ese convento vienen y le hacen una valla con candelas y luces, y él lleva la imagen en la espalda. El hermano Pedro era de estatura muy baja, entonces por su baja estatura, dice la leyenda de que al momento de él llevarlo cargado, le iba arrastrando los talones. Yo sinceramente no lo he visto, pero muchas personas dicen de que los talones de la imagen tienen todavía esos raspones. En esta foto sí se ve. ¿Lo puedes ver ahí? Sí se ve en la foto. Ahorita voy a poner la imagen a ver si se ve. La imagen todavía tiene esos raspones en los talones que se le dieron, producto de que el hermano Pedro lo iba arrastrando en todo el camino de piedras de la Antigua. Y también con esta imagen, pues en Viernes Santo, esta imagen tenía su propio cortejo procesional. Ellos salían en Viernes Santo. Por diversas razones que se dieron en esa época, el cortejo dejó de salir. Y de ahí nace esta leyenda. Es una leyenda en la cual dice que iba un muchacho que salía tarde de su trabajo, y realmente él estaba como un poco entristecido porque por lo tarde que salió de su trabajo no pudo asistir a los cortejos del Viernes Santo. Entonces él iba caminando por este rumbo, lo que estamos acá. Aquí estamos dentro de la rectoría de Santa Catalina, siempre en la zona 1. Entonces él iba caminando cerca de esta iglesia cuando escuchó que venía un cortejo procesional, y él vio la hora y dijo: todavía ya es muy tarde, a esta hora ya no debe estar ninguna procesión afuera, pero qué bueno, ya es tarde y todavía voy a poder ver uno de los cortejos. Entonces él escuchó el sonido de la banda, de la gente, de las marchas, que es lo que acompañan a los cortejos procesionales, y se dirigió hacia la calle donde lo estaba escuchando. Al momento en que él llega a esa calle, no ve nada. Vuelve a escuchar el sonido y lo escucha a sus espaldas. Entonces viene y se va otra vez hacia la dirección que lo guía su oído, y cuando llega pasa exactamente lo mismo. Cuando volvió a escuchar otra vez el sonido del cortejo que iba caminando, a él entró un escalofrío bien fuerte. Dijo: ¿qué está pasando? Entonces mejor agarró prisa y se fue para su casa. Ya cuando estaba en su casa, la mamá vino y le dijo: ¿vas a comer? Y todo, pues tomar una taza de café. Entonces ella le sirve taza de café, y el muchacho viene y le cuenta a ella la experiencia que había tenido en la calle. Cuando la mamá lo escucha, también estaba la abuela de él, y le dice la abuela: ay, mijo, le dice, lo que acabas de escuchar en la calle fue el espanto entierro. ¿Cómo así el espanto entierro? Le digo: sí, el espanto entierro es una procesión que se escucha
que va pasando por la calle, pero realmente no va a ningún lado, es una procesión fantasma. Y terminó puntualizándole la abuela que quien salía era el sepultado de Santa Catalina, porque él quería seguir saliendo en su cortejo de Viernes Santo, pero por esas razones que se dieron en aquel entonces, que muchos dicen que fue por falta de fondos, otros dicen que fueron por disposiciones del presidente de esa época, otros dicen que fue por falta de devotos cargadores, dejó de salir. Entonces, ante esa situación, Jesús quería seguir saliendo y por eso salía la procesión fantasma. Esas son las dos leyendas que ligan a la imagen y a la iglesia con la Semana Santa en Guatemala. Estamos grabando ahorita y cuando venimos, ¿qué escuchamos, Gustavo? Sí, se escuchó ahí en la parte del fondo donde está la imagen de la derecha, que es un San Juan Apóstol. Se escuchó un sonido. Pero bien fuerte, bien ¿verdad? fuerte. Se escuchó bien fuerte, como que se hubieran botado algo. Y las dos leyendas tienen algo en común. Se basan en el deseo de la imagen de que suceda algo. Porque en la del hermano Pedro, la leyenda dice que él le habló al hermano Pedro que él ya no quería ser crucificado, sino quería ser un sepultado como está ahora. Y la segunda es por el hecho de él querer seguir saliendo en el cortejo de Viernes Santo. Esas son algunas leyendas que se cuentan en la época de Semana Santa aquí en Guatemala. Qué interesante y qué raro el sonido que se escuchó, porque sí se escuchó bien fuerte, como ¿verdad? que si hubieran tirado una piedrita o algo. Como, o se hubiera movido una imagen. No sé, le voy a poner zoom, voy a ver si puedo tomarle a los tobillos. Ah, bien, ahí está, ¿ves? Sí, está como lastimado. Se escucha como que anduviera alguien, pero no creo porque está cerrado. Esta cámara tiene, ¿verdad, Gustavo? Sí, es por lo importante y antiguas que son las imágenes que se mantienen constantemente monitoreadas para evitar cualquier tipo de hurto, ¿verdad? De vandalismo. Pues aquí ya nos encontramos en el interior de la iglesia La Merced, se llama. Siempre igual aquí en la zona 1. Esta es una de las iglesias más concurridas de aquí de la ciudad capital. Como pueden ver, hay miles de personas que vienen todos los días. La imagen que está en el interior se llama Jesús de la Merced. Esta imagen, pues siempre en lo de las leyendas que hemos estado hablando, una de las primeras, que es muy breve, es que dicen las abuelas y todavía hay mucha gente que lo sigue diciendo en la actualidad, que la imagen verdaderamente suda. Y esto pasa exactamente cuando la procesión que sale en Viernes Santo pasa enfrente de Catedral Metropolitana. Entonces las abuelas decían de que Jesús de la Merced sudaba verdaderamente al momento de pasar en Catedral a las 12 del mediodía. Esa sería la primera. Y la segunda es una leyenda que rodea directamente como un trasfondo más espiritual y más personal con la imagen. Y es de que una monja, dice la leyenda que había una monja que vivía en España y que ella ya se encontraba en agonía. Y en su oración le pidió a Dios que antes de morir pudiera ella conocer cómo había sido Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ella, en una visión, Dios le habla y le dice de que viaje a Guatemala, que en Guatemala, en el interior de la iglesia de la Merced, hay una imagen de un Jesús nazareno cuyo rostro es el que más se parece a Jesucristo en la tierra. Entonces la monja viajó hacia acá a Guatemala y conoció esta iglesia, y al conocer a la imagen dice que pues se postró ante ella y le dijo a Dios:
ahora sí me puedo morir en paz, porque he conocido el rostro del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es que las abuelas dicen que el que más se parece a Jesús es Jesús de la Merced. Y así como también pues se le han dado otro tipo de galardones, ¿va? Él es el patrón jurado contra las calamidades. Esta imagen la sacan cada vez de que se han dado pestes, posteriores terremotos, desgracias, siniestros. Él ha salido en procesión. Es una de las imágenes más antiguas que existen aquí en la ciudad capital. ¿Por qué viene tanta gente, Gustavo? De las que hemos ido a visitar, esta la más llena. Esta iglesia es una de las más concurridas precisamente por dos razones. Una, que es la que está aquí a mis espaldas, como pueden ver. Bueno, el día de hoy está expuesto el Santísimo, y es una custodia, se le llama eso, que está a los pies de la imagen. Pero hay mucha gente que es devota de Jesús de la Merced, precisamente por ese contexto de las calamidades o de las desgracias o las causas difíciles. Y la otra es que en la entrada de este templo está un cuadro de San Judas Tadeo. Aquí en Guatemala hay mucha gente que es devota de este santo, que precisamente es como el santo de las causas difíciles. Entonces, si no estoy mal, creo que es 29 de octubre su festividad, y por eso tanto en la entrada como aquí al fondo es de que es muy concurrida esta iglesia. Vamos a continuar. ¿A dónde vamos ahorita, Gustavo? Ahorita vamos a ir a la iglesia de Candelaria, que también en la iglesia de Candelaria hay una leyenda bien interesante que tiene relación con la imagen. Bueno, ahora nos encontramos en el Cerrito del Carmen, donde hay varias leyendas, pero las más conocidas son dos, ¿verdad, Gustavo? Sí, aquí en el Cerrito del Carmen pues figuran muchas historias, narraciones que han contado, pero hay dos que son como las más conocidas. La primera es de un ladrón que era muy famoso a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que le apodaban Pie de Lana. Pie de Lana le tenían de apodo porque decían las personas que este ladrón entraba a las casas y la gente no escuchaba que él entraba. O sea, él entraba por las noches y la gente no se da cuenta cuando les hurtaban las cosas. Pero dice que también él no usaba zapatos, sino que usaba calcetines de doble forro. Entonces, por esa razón que él no hacía ruido para entrar a las casas o a los lugares a hurtar, es que le bautizaron como Pie de Lana. Esa es la razón por la cual a él se le dice Pie de Lana. Y aquí hay un libro muy famoso que se llama La historia de un Pepe. Ese es el libro de Pepe Mía Vidaurre, donde narra, pues en su novela, utiliza esa figura de la leyenda de Pie de Lana. Y tanto el libro como la leyenda que han contado muchas de las personas que la conocen, dicen de que esta persona fue ejecutada aquí en la plaza del Cerrito del Carmen. Específicamente no tengo conocimiento si haya sido en esta torre, pero parece que aquí hay un árbol que le dicen el árbol de Pie de Lana. Yo creo que es por allá, creo que queda allá abajo, no estoy muy seguro. Si alguien sabe que lo exacto, entonces hay dos versiones. Una dice que fue en la punta de esta torre, hicieron la forma para la horca, y la otra es que fue ahorcado en un árbol, y por eso al árbol le dicen el árbol de Pie de Lana. Son los dos lugares. Ahora, la otra leyenda es una leyenda como bien peculiar, porque en los alrededores, esto es un cerro, es una montaña pequeña, es algo sumamente pequeño y bajito. La gente en antigüedad, en aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, tenía la costumbre de pasar como esas tardes de picnic en las faldas del cerro. Ellos traían mantas y ponían cosas para comer y pasar una tarde de domingo tranquilamente. Varias veces se dieron unos fenómenos en los que la gente decía
de que en el cielo se miraban unas bolas de fuego. Ellos decían que eran unas bolas de fuego como remolinos y pasaban, unas rápido, otras despacio, y pasaban muy cerca de las faldas, porque dice que la gente lo podía ver. Pasaban cerca y de ahí venían aquí a la punta del cerro, que es donde estamos acá en la iglesia, y aquí era donde se venían como a revolver y desaparecían. La gente en aquel entonces era gente muy, muy apegada a la iglesia, era muy temerosa de cosas que pudieran tener relación con el mal. Entonces, lo que hicieron fue que a la iglesia, pues unos utilizan ese término, pero hablaron de exorcizar el Cerrito del Carmen. Eso es lo que mencionan ellos. Si alguien conoce esta leyenda de las bolas de fuego del Cerrito del Carmen, hablan de que el lugar fue exorcizado, y como consecuencia de eso pusieron esta cruz que está aquí atrás. ¿Cómo se llama la cruz? Caravaca. Es una cruz de Caravaca. Sí, cruz utilizada específicamente para proteger los lugares de cosas malignas, ¿verdad? La leyenda también dice que de esas bolas de fuego prendían fuego a las casas que estaban como de chozas. Sí, o las construcciones que sean. Recordemos pues que esto era antes llanuras, ¿verdad? Era algo casi inhabitado, entonces habían casas pequeñas, chozas o jacales, como le dicen en otros lugares, y prendían fuego cuando las bolas chocaban. O también árboles, porque hablaban de que las bolas le pegaban a los árboles y sacaban, pues se incendiaban. Pero sí, en base a esos fenómenos que pasaron fue que pusieron esta cruz aquí arriba en el cerrito. Es un lugar como muy espiritual, ¿verdad? No sé si podría ser hasta la energía sí, de algo espiritual de lo católico. Tendrá que ver mucho eso, definitivamente. O sea, la reacción del mal ante el bien, pues obviamente va a provocar cierto tipo de reacciones. Pero sí, esas dos son las leyendas más conocidas aquí en el Cerrito del Carmen. Pasamos es que dijimos que íbamos a ir a una iglesia, pero pasamos antes aquí porque queda en el camino. Entonces ahorita sí vamos a la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Es la iglesia de Candelaria. Hoy vamos a ir y vamos a contar una historia bien interesante, que es la que más me gusta tal vez y más me impresiona de lo que sucede ahí. Vamos. Esta es la última leyenda, ¿verdad, Gustavo? Que vamos a contar. Sí, aquí estamos ubicados en la iglesia de Candelaria. Como pueden ver, pues está adornada la iglesia porque todavía está en periodo cuaresmal, por eso el color morado de las telas, y pues ya está casi cerca de la Semana Santa. Entonces estamos aquí en la iglesia de Candelaria porque la última leyenda que les voy a contar es en relación a la imagen que ustedes pueden ver ahí al fondo. El Jesús Nazareno, el que lleva la cruz, él es Jesús de Candelaria. Esta imagen, pues como les comentaba anteriormente, fue específicamente creado para que se pudiera cristianizar a los indígenas. Por eso la imagen tiene rasgos en el rostro, el color de piel, la forma del ceño de los ojos son indígenas. Entonces era para que los indígenas en esa época se sintieran un poco más identificados, ¿verdad? Como acercarles más a Jesús a ellos y poder cristianizarlos de esa manera. Eso fue en la colonia española. La leyenda se titula los lamentos o las lágrimas o los sollozos de Jesús de Candelaria. La leyenda pues cuenta de que había igual un muchacho que salió tarde de su trabajo y venía caminando por toda esta avenida que está acá al frente de esta iglesia, y pues al pasar en la entrada de esta iglesia escuchó hacia adentro como alguien se estaba como lamentando, pero dice la leyenda que era algo tan fuerte como que contagiaba la tristeza, la incertidumbre, la angustia de lo que estaba escuchando, se podía contagiar, dice la leyenda.
Entonces él escuchó, acercó su oído a la puerta y seguía escuchando esos llantos, ese lamento. Entonces él entró mucho escalofrío para lo que escuchó y pues se fue ya para su casa, que está en el barrio Moderno, en la zona 2, cerca de acá de esta iglesia. Y al entrar, pues la abuela lo recibe, y cuando están en el comedor platicando y tomando café, viene él y le hace el comentario a la abuela de que él había escuchado unos lamentos bien raros adentro de la iglesia de Candelaria. Y la abuela vino y lo que hizo fue persinarse, ¿qué es esto? Y le dice, ay, mi hijo, le dice, eso no suena nada bien, le dice, porque escuchar que el señor de Candelaria se lamente es casi que el presagio, le decía, de algo malo que está por venir. Pidámosle perdón a Dios y pongámonos a cuentas, porque algo malo va a pasar. Entonces la leyenda la asocian a que cuando se escuchan los lamentos de Jesús de Candelaria es porque va a ocurrir algo desastroso. De hecho, hay personas que dentro de esta misma leyenda aseguran de que muchos escucharon los lamentos de Jesús de Candelaria antes, por ejemplo, del terremoto de 1917. Entonces, incluso también el de 1976. Por eso sigue muy fuerte, muy vigente esa leyenda de que se escuchan los lamentos de Jesús de Candelaria cuando algo malo va a pasar. Esperamos nunca escucharlo, ¿verdad? Porque hasta me da un poco escalofríos. Vamos a ver la imagen, Gustavo, vamos. No está adornado así por ser la casi Semana Santa, ¿verdad, Gustavo? No es porque esté siempre así. No, esto es un adorno típico de Semana Santa. De hecho, lo que ustedes miran así a los lados son enseres que acompañan a las procesiones. Esta imagen sale en procesión el Jueves Santo. La imagen que está ahí es igual que la que está ahí arriba. Sí, es una réplica. La que ustedes ven aquí, esta pequeñita, es la que sale en procesión para un cortejo infantil. Es una procesión para niños. Pero es una réplica de la imagen que ustedes pueden ver allá, que es la original. Quiero ver si puedo ir a ver si la puedo grabar de cerca. ¿Puedo pasar a grabarla? Gracias. Ay, papayas, qué interesante. Bueno, este es el final de algunas leyendas. Espero les haya gustado. Si les gustó más alguna, dejen en los comentarios. Guatemala está llena de tradición oral y nos gusta todo este tipo de cosas para que no se pierdan, que sigan en generación, y yo creo que esto es un buen método para que las generaciones las conozcan. Yo en lo personal lo que quiero es agradecer el tiempo que cada uno de ustedes tuvo para poder ver nuestro video. Es un video pues algo diferente a lo que normalmente hacemos, pero también tratamos de compartir con ustedes, tanto guatemaltecos que nos ven como personas que están en otras partes del mundo, un poco de lo que relaciona a la Semana Santa, que es un periodo que ya estamos pues puestos a vivir y conectado con leyendas, ¿verdad? Creo que es un tema que a todo mundo apasiona, a todo mundo le llama la atención, es sumamente interesante. Yo en lo personal lo aprendí de mis abuelos, lo aprendí de mis tíos más grandes, y transmitirlo de esta manera me hace como sentirme bien de que seguimos manteniendo vivo lo que ha estado por tantos años vigente aquí en Guatemala. Así que pues muy agradecido por
por la experiencia de haber hecho este recorrido, la verdad, porque a veces uno no tiene como el tiempo de conectarse con todo esto, y lo aprovechamos muy bien. En este recorrido yo aprendí bastante con todos los detalles que Gustavo mencionó, y son historias bastante peculiares y extensas, ¿verdad? Que los abuelos, ¿verdad?, nos contaban, y realmente va de generación en generación. Bueno, de verdad, Gustavo, gracias. Yo no conocía algunas iglesias. Me encantó, la verdad, la primera iglesia que fuimos, los penitentes. Gracias a ustedes por ver el video. Ya vamos a poner una investigación, pero queríamos dar esto en estas fechas de Semana Santa, para que ustedes, los que están afuera de Guatemala, conozcan un poquito de nuestra tradición oral, y hay muchas leyendas de Guatemala. Así que si a ustedes les gustó el video y quieren saber más de leyendas, o tal vez podríamos ir a hacer una investigación buscando alguna leyenda, dejen en los comentarios qué opinan. Gracias Alejandra, gracias Gustavo, y de verdad gracias a todos por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y comentar si sabían de alguna leyenda o qué leyenda les gustó más. Nos vemos el próximo sábado.